La vendieron por una botella de whisky, como si no fuera más que un objeto sin voz ni valor. Jack, su esposo borracho, creía tener derechos sobre su vida, sin verla jamás como persona. Pero el destino la puso frente a un hombre que no quiso poseerla, sino ayudarla a sanar. Y escuchen bien, porque el giro de esta historia es tan poderoso como inesperado. Y sí, la justicia al final encontró su camino. En el silencio espeso del atardecer tejano, donde el calor parecía inmóvil y el polvo flotaba como una promesa no cumplida, Jacob Weston se sentaba en el porche de su rancho. El cielo, teñido de rojo y oro, comenzaba a apagarse lentamente detrás del horizonte polvoriento. El canto lejano de un gallo tardío, el murmullo de los insectos y el mugido grave de las vacas componían la única música de aquel lugar olvidado por el ruido del mundo. Jacob observaba sin mirar, con los codos apoyados en las rodillas y un vaso de agua tibia en las manos. Sus ojos estaban cansados, pero no del día. Estaban cansados de cargar con un duelo que no se curaba con el paso del tiempo. Había perdido a su hermana hacía 3 años. Desde entonces, la soledad no era una opción, era una forma de vida. La tierra le respondía, los animales le obedecían, pero su casa seguía muda. No buscaba compañía, solo paz. Pero esa tarde la paz fue interrumpida por el traqueteo de un motor oxidado. Una vieja camioneta, con la pintura cuarteada y una de las luces colgando, se acercó levantando una nube de polvo. Jacob se incorporó con el ceño fruncido. No recibía visitas. Nadie pasaba por su propiedad sin motivo, y menos alguien como Jack Humphrey. Lo reconoció antes de que bajara del vehículo. Camisa desabotonada, sombrero aplastado y un andar torpe. Era conocido en el pueblo por su lengua suelta y su presencia desagradable. Jack caminó hacia el porche con una sonrisa torcida y el olor penetrante de alcohol impregnando el aire. «¡Hey, vaquero!», dijo arrastrando las palabras. «Sé que estás solo, y creo que puedo ayudarte con eso». Jacob no contestó. Se limitó a observar con desconfianza. Jack soltó una risa seca y dio un golpecito en la parte trasera de la camioneta. «Tengo algo que podría interesarte. Una ayudante, joven, callada, y no ve. Pero para ti, con lo que te sobra de terreno, seguro encuentras uso». Dicho eso, abrió el maletero. Jacob se puso de pie de inmediato, no porque creyera lo que estaba oyendo, sino porque algo dentro de él, quizás un recuerdo lejano, quizás el simple instinto de proteger, se encendió. Y entonces la vio. Una figura frágil, con el cabello oscuro pegado al rostro por el sudor, bajó con cuidado del vehículo. Llevaba un suéter desgastado, demasiado grande para su cuerpo delgado, y unos pantalones que parecían haber vivido más que ella. Sus codos estaban raspados y sus manos temblaban ligeramente. Pero lo que más impresionaba era su expresión. No miedo, no sorpresa, solo vacío, como si ya no esperara nada del mundo. «Su nombre es Emily», dijo Jack, como si hablara de una cabra más que de una persona. «Y está ciega desde hace años. Pero te aseguro que sabe cocinar. La vendo por una botella. Solo una». Jacob lo miró sin pestañear. En su interior, una lucha silenciosa tomaba forma. No creía en interferir. No era un hombre de palabras. Pero aquello no era un trato. Era una petición muda de ayuda. Emily no lloraba. No gritaba. Pero todo en ella suplicaba que alguien dijera que lo que ocurría no estaba bien. Jacob bajó del porche sin pronunciar una sola palabra. Entró a su casa. Regresó con una botella de whisky sin abrir. Se la entregó a Jack con la mandíbula apretada y el corazón latiendo con fuerza. El otro sonrió con triunfo, como si hubiera ganado una apuesta. «Buen negocio, vaquero», dijo, antes de subirse a la camioneta y desaparecer entre el polvo. Emily permanecía de pie, sin moverse, como si no supiera si debía quedarse o correr, como si nadie hasta ahora le hubiera permitido elegir. Jacob la miró.
no como un salvador, ni como un dueño, solo como un hombre que entendía el dolor cuando lo veía. «Puedes quedarte», dijo en voz baja. «Si quieres». Ella no contestó. Solo asintió, casi imperceptiblemente. Y por primera vez en mucho tiempo, Jacob sintió que no estaba tan solo. Emily no hablaba, ni una palabra. Desde el primer día que pisó la casa de Jacob, su presencia era apenas un susurro entre los sonidos del campo. Se movía con extrema cautela, como si temiera romper el aire que respiraba. Sus manos, delgadas y siempre tensas, tanteaban las paredes, los marcos de las puertas, los muebles que no recordaba haber tocado antes. Caminaba descalza, despacio, contando los pasos, midiendo cada esquina, cada desnivel del suelo. A veces tropezaba, a veces se detenía en seco ante un ruido que la sorprendía. El crujido de la madera, el soplido del viento, el zumbido de una mosca atrapada en la ventana. Por las noches, cuando el sol se escondía y el rancho se sumía en la oscuridad, ella se encerraba en el baño. Cerraba la puerta con llave, se sentaba en el suelo con las rodillas contra el pecho y no dormía. Esperaba, a veces toda la noche, porque, aunque sus ojos no veían, su memoria sí. En su mente aún vivían los gritos, los portazos, el suelo frío de aquel remolque en el que cada centímetro era una trampa. Su cuerpo recordaba las órdenes dichas sin compasión, la sensación de no valer nada, la costumbre de estar siempre alerta. Su alma conocía solo la oscuridad, no la oscuridad de la ceguera, sino la otra, la que se instala cuando uno deja de esperar algo bueno. Jacob, desde el principio, entendió que no debía forzarla. No era un hombre de discursos, ni de grandes gestos, pero su silencio era distinto al de Emily. Era un silencio respetuoso, paciente. No cruzaba sus espacios, no alzaba la voz, no le pedía explicaciones. Le dejaba comida caliente sobre la mesa y un vaso de leche antes de dormir. Cambiaba las sábanas con cuidado y una vez, sin decir nada, dejó sobre su cama unas nuevas que olían a lavanda. Ella no preguntó de dónde salieron, solo hundió el rostro en ellas y respiró como si aquel aroma pudiera limpiarle el alma. Poco a poco, él le enseñó cosas pequeñas, a guiarse por el canto del gallo para saber que ya era hora de salir, a distinguir el sonido de los pasos del caballo y acercarse a él sin miedo, apoyando una mano suave en el lomo, a contar los escalones de la entrada con los pies, para no tropezar. Le mostraba todo sin palabras, con acciones, y eso a ella le bastaba, porque por primera vez en mucho tiempo nadie exigía nada de ella. Nadie esperaba que fuera otra persona, solo que respirara tranquila. Pero la herida no sanaba del todo. Había algo que la acompañaba incluso en sus momentos más serenos. Era como una sombra que se acurrucaba a su lado cuando se sentaba bajo el sol, como un peso en el pecho que no se iba ni con el canto de los pájaros. La paz externa no siempre calma el dolor interno. Y entonces, una noche, Jacob lo escuchó. Un grito, agudo, tembloroso, desgarrador. No venía del miedo del momento, sino del recuerdo. Emily soñaba, y en su sueño el pasado la atrapaba. Jacob se levantó de golpe, sin encender la luz, y se acercó hasta la puerta del baño. No intentó abrir, no golpeó, solo susurró su nombre. «Emily, estás bien, estás a salvo». El grito cesó, pero el silencio que lo siguió fue aún más profundo. Tras unos segundos, se escuchó un leve sollozo, no de terror, sino de agotamiento, de quien ha vuelto a vivir lo que más le duele. Emily recordaba el momento exacto, cómo aquel hombre, que decía ser su esposo, la llevó hasta esa vieja camioneta, cómo la ofreció sin vergüenza, cómo la describió como un objeto roto, y ella, sin poder ver nada, entendía que no la estaban salvando, solo la estaban pasando de una oscuridad a otra. Pero aquella noche, mientras escuchaba la voz tranquila de Jacob al otro lado de la puerta, algo dentro de ella
empezó a cambiar. No era alivio todavía, no era confianza, era algo más pequeño, más frágil, como una chispa diminuta en medio del vacío, una promesa aún sin forma de que quizá, esta vez, el silencio no era una amenaza, sino un refugio. La primavera en Texas no llega con prisa, se instala poco a poco, como un suspiro que recorre los campos resecos y va despertando a la vida con delicadeza. El aire, tibio y lleno de polen, lleva consigo un perfume suave a flores silvestres y pasto nuevo. El canto de los pájaros suena más claro, como si anunciaran algo bueno por venir, y hasta las vacas, habitualmente indiferentes, parecen moverse con más lentitud, como si disfrutaran del sol que les acaricia el lomo. En ese rincón apartado del mundo, donde el reloj parece no tener apuro, algo más empezaba a cambiar. Emily, que durante semanas había sido una sombra silenciosa entre las paredes de la casa, comenzó a dejar escapar pequeñas señales de vida. No eran gestos grandes, ni palabras sonoras. Eran cosas sencillas. Una sonrisa leve cuando el viento movía las cortinas, una risa contenida al sentir el cosquilleo de un pollito que, curioso, trepaba hasta su hombro y picoteaba su cabello como si fuera nido. Su risa era baja, casi un susurro, pero clara, y en ella se escondía una ternura que el dolor no había conseguido borrar del todo. Jacob la observaba desde cierta distancia. No invadía sus espacios. La miraba como se mira el despertar de una flor después de una helada, con asombro, con respeto, sin prisa. Una tarde, mientras trabajaban juntos alimentando a las gallinas, Emily se detuvo, su rostro levantado hacia el sol, las manos aún cubiertas de grano. Luego, sin mirarlo directamente, susurró algo que él no esperaba. «Usted no es como los demás». Jacob se quedó quieto. No sabía qué decir. No buscó una respuesta rápida. Solo extendió la mano y con la mayor suavidad la apoyó sobre la de ella. No fue un gesto invasivo, no fue posesivo. Fue como si dijera: «Estoy aquí. Puedes confiar, si algún día quieres». Su mano, cálida y callada, temblaba apenas, como si temiera romper lo que apenas estaba comenzando a nacer. Emily no apartó la suya, tampoco habló más, pero algo invisible se selló entre ellos en ese instante. No un compromiso, ni una promesa. Era otra cosa, la confirmación silenciosa de que el respeto también podía sanar. Días después, Jacob le propuso salir más allá de los límites habituales. Guiándola con paciencia, la llevó por un camino de tierra que subía suavemente hacia una colina. Era un lugar al que él mismo iba a veces cuando necesitaba respirar sin el peso del pasado. Allí, cada primavera, florecía un arbusto de lilas salvajes. Su aroma era fuerte pero dulce, y en el silencio del atardecer llenaba el aire con una sensación de esperanza antigua. Emily se detuvo al llegar a la cima. No necesitaba ver para percibir la belleza del lugar. La brisa traía consigo el perfume de las flores, y el calor dorado del sol tocaba su piel como una caricia larga. Cerró los ojos, alzó el rostro y respiró profundamente. Se quedó así, inmóvil, mientras el viento jugaba con su cabello suelto. «A veces», murmuró de pronto, «veo una chispa, pequeña, como un punto de luz en el centro de todo». Jacob la miró, sin saber qué responder. Sus palabras no eran simples, no eran poéticas por buscar serlo, eran verdaderas. Venían de alguien que había vivido en la sombra tanto tiempo que una chispa, por diminuta que fuera, lo significaba todo. No le preguntó más. No quiso romper la magia del momento con explicaciones o análisis. Solo se quedó allí, a su lado, mientras el día se deslizaba hacia la noche y los primeros grillos comenzaban a cantar. En el cielo, el sol se escondía detrás de las colinas, pero en aquel instante, entre el aroma de las lilas y el silencio compartido, Jacob sintió que una luz distinta comenzaba a nacer. No en los ojos de Emily, sino en su interior. Y esa luz, pensó,
era más real que cualquier cosa que pudiera verse con la vista. Pasaron varias semanas, y la calma que había comenzado a asentarse en la granja fue interrumpida por el crujido familiar de un motor maltratado, uno que Jacob conocía demasiado bien. La camioneta oxidada de Jack Humphrey apareció en el pueblo sin anunciarse, como un recuerdo que uno creía enterrado y que de pronto regresa para reclamar lo que nunca le perteneció. Su llegada no fue silenciosa. Borracho, con la mirada encendida por la rabia y el orgullo herido, comenzó a lanzar palabras al aire, primero en el bar local, luego frente al almacén. Decía que lo habían traicionado, que alguien le había arrebatado lo suyo, y luego, finalmente, fue hasta la granja de Jacob. Apenas se bajó del vehículo, comenzó a gritar. La voz le temblaba no por el frío, sino por la furia. «¡Tú no tenías derecho!», rugió, caminando hacia el porche. «Ella es mía, mi esposa. Devuélvemela». Jacob salió al encuentro sin prisa, con los hombros firmes y la mirada serena, pero tensa. Su rostro, curtido por el sol y la vida en el campo, no mostraba miedo, solo una determinación contenida. Lo dejó hablar, lo dejó vociferar, hasta que Jack, alzando el dedo como si dictara sentencia, soltó lo que pensaba era su verdad. «Tú solo pagaste por lo que es mío, pero yo soy su esposo. ¿Me oyes? Su dueño». Entonces Jacob respondió, no con gritos ni con amenazas. Lo hizo con una voz baja, pero firme, que tenía el peso de alguien que ha decidido no retroceder. «Lo fue, pero ahora es persona, y tú dejaste de serlo hace mucho». Las palabras cayeron como una piedra en un lago quieto. Jack se abalanzó, como un toro ciego, creyendo que aún podía imponer su ley. Pero Jacob no era el mismo que lo había observado con duda aquella primera vez. Esta vez no se quedó quieto. Lo enfrentó, no con la violencia de quien busca venganza, sino con la fuerza de alguien que está cansado de ver la injusticia caminar libre. No fue una lucha prolongada. Fue un instante donde la verdad pesó más que los puños. Jack terminó en el suelo, no por el golpe, sino por el peso de todo lo que él mismo había sembrado. La policía llegó poco después. Alguien del pueblo había llamado. Jack fue llevado sin ceremonias, gritando promesas vacías que se perdían en el viento. Cuando la patrulla desapareció entre los árboles, la puerta de la casa se abrió. Emily había oído todo desde dentro. Salió despacio, con los pies descalzos sobre la madera del porche. No temblaba, no preguntaba. Solo miraba hacia el horizonte con el mentón levantado y una quietud que no era indiferencia, sino algo más poderoso: dignidad. Por primera vez, no estaba encogida. No buscaba protección. Estaba de pie, completa. Y luego sucedió algo que nadie esperaba. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a pintar las paredes de la habitación con su luz dorada, Emily abrió los ojos y sintió algo distinto. No era solo el calor en su piel o el canto de los pájaros. Era algo que no podía explicar. Parpadeó varias veces, como si quisiera disipar la niebla de un sueño. Y entonces lo vio. Una figura, borrosa, tenue, apenas un contorno iluminado por el sol. Estaba allí, en el umbral de la puerta, con el cuerpo quieto y las manos colgando a los lados. No distinguía rasgos, pero sabía quién era. Su silueta le resultaba más familiar que cualquier imagen en el mundo. Era Jacob. Una emoción intensa la invadió, un vértigo en el pecho, y con voz temblorosa, pero llena de asombro, susurró: «Te veo». Jacob no entendió al principio. Luego sus ojos se abrieron, grandes, como si el tiempo se hubiera detenido. Dio un paso, sin atreverse aún a decir nada. Y en ese instante, Emily rompió a llorar. No eran lágrimas de miedo, ni de dolor. Era otra cosa. Era la certeza de que algo dentro de ella había cambiado, de que la oscuridad ya no era total, que una chispa, aquella que había sentido en medio de la nada, ahora se encendía por fin.
y entre las lágrimas se formó una sonrisa, pequeña, serena, pero real, porque no lloraba por lo que había perdido, sino por lo que estaba empezando a encontrar: luz. El médico del pueblo, un hombre ya mayor con décadas de experiencia y una mirada cansada pero amable, examinó a Emily con esmero. Hizo preguntas, revisó reflejos, miró con su pequeña linterna los ojos que, durante tanto tiempo, se habían mantenido en silencio ante el mundo. Al final, cerró la carpeta con suavidad y se quedó en silencio. No supo qué decir. Balbuceó algunas posibilidades: una respuesta tardía del cerebro ante una antigua lesión, un fenómeno psicosomático desencadenado por un cambio emocional profundo, tal vez una reacción a años de trauma que por fin empezaban a deshacerse. Y también, con voz baja y una sonrisa tímida, dijo que a veces, lo que no se puede explicar con ciencia, otros lo llaman milagro. Emily no buscaba explicaciones. Lo que importaba era lo que sentía. Primero fueron sombras que se movían frente a ella como nubes sin forma. Luego, poco a poco, los contornos comenzaron a definirse. Una puerta abierta, el marco de una ventana, la silueta de Jacob mientras cortaba leña al amanecer. Después llegaron los colores, tenues pero presentes, como acuarelas diluidas por la lluvia. Y finalmente, los rostros. No perfectos, no nítidos, pero reales, humanos, cercanos. Ver no era fácil, no porque sus ojos estuvieran débiles, sino porque el mundo, de pronto, era demasiado grande. Todo era nuevo: los reflejos del sol en el vidrio, el movimiento de las hojas, los propios gestos de su cara. Se paraba frente al espejo y se observaba con una mezcla de asombro y miedo. A veces no reconocía lo que veía, a veces se quedaba allí, simplemente respirando, aceptando que ahora tenía que aprender lo que otros sabían desde siempre. Y en cada paso de ese aprendizaje estaba Jacob. No era su maestro, no la guiaba con imposiciones, estaba simplemente. Le alcanzaba el periódico cada mañana, dejándoselo doblado en la mesa, junto a una taza de té. Le señalaba con paciencia dónde mirar, cómo seguir el vuelo de un ave, cómo distinguir entre el azul del cielo y el gris de una nube que se avecina. Nunca le tomó la mano sin pedir permiso, nunca la empujó. Era una presencia constante, como el calor del sol en invierno, discreto, pero vital. Una tarde, como tantas otras, subieron juntos al mismo cerro donde florecía la lila silvestre. Ahora Emily podía ver los tonos violáceos mezclados con el verde del campo y el dorado de la luz que se filtraba entre las ramas. Se sentaron en silencio, uno al lado del otro, sin necesidad de llenar el aire con palabras. El viento les acariciaba la piel y el perfume de las flores parecía más intenso que nunca. Fue entonces cuando ella habló, con voz tranquila, sin tristeza ni reproche, solo con una claridad que nacía de dentro. Durante mucho tiempo, pensé que mi salvación llegaría cuando él desapareciera de mi vida, que sólo así podría volver a respirar. Pero ahora creo que estaba equivocada. Tal vez mi verdadera salvación eres tú. Jacob no respondió de inmediato. No era un hombre de frases grandes ni de gestos teatrales. En vez de eso, giró lentamente la cabeza, la miró con una mezcla de respeto y ternura, y extendió la mano. No para afirmarse sobre ella, sino para encontrar su palma, como un puente entre dos mundos que por fin se habían tocado. Sus dedos se entrelazaron despacio, sin apuro, como dos raíces que se reconocen bajo la tierra. Y en ese gesto no había dominio ni obligación. Había igualdad, había comprensión, había la certeza silenciosa de que ambos sabían lo que era caminar solos en la oscuridad. Y ahora, por fin, juntos, encontraban luz. Emily no se convirtió en una celebridad. No apareció en televisión contando su historia entre aplausos, ni aceptó entrevistas con titulares llamativos. No corrió a la ciudad buscando escapar de su pasado, ni se refugió en el bullicio de las avenidas para olvidar quién había sido. No necesitó nada de eso.
Eligió algo más simple, más humano, más verdadero: quedarse, vivir y hacerlo a su manera. No fue fácil, pero fue real. Cada mañana comenzaba con el olor a café recién hecho, que ella preparaba con una calma casi ceremonial. Había aprendido a medir la cantidad exacta de agua sin derramar ni una gota, y a reconocer el punto justo en que el aroma indicaba que ya estaba listo. Luego salía al huerto, donde el suelo aún húmedo conservaba el calor de la noche, y hundía las manos en la tierra con respeto, sembrando papas, zanahorias o lo que la estación permitiera. No lo hacía por obligación, sino como una forma de estar presente, de conectar con algo más allá del dolor. Jacob, siempre cerca, le enseñó a manejar el tractor. Al principio, sus manos temblaban y el rugido del motor le hacía retroceder, pero con paciencia y sin presiones fue ganando confianza. A veces, cuando la máquina avanzaba lenta entre los surcos, ella cantaba muy bajito, casi como si se hablara a sí misma. Era su manera de marcar el ritmo, de recordarse que podía con todo eso. Conducir ese viejo tractor se volvió, para ella, símbolo de algo mucho más grande: el control de su propia vida. Sin embargo, no todo era perfecto. Había noches en que despertaba sobresaltada, con la respiración agitada y la frente cubierta de sudor. En sus sueños, a veces, la oscuridad regresaba. No como ceguera, sino como miedo antiguo, con voz áspera y silencio cortante. Pero ya no estaba sola. Cada vez que eso ocurría, sentía la presencia de Jacob. No siempre decía algo. A menudo solo se sentaba en el borde de la cama, tomaba su mano o dejaba una manta extra a los pies. Su silencio no era ausencia, era refugio. Y Emily lo sabía. Con el tiempo, sintió la necesidad de contar su historia. No por venganza ni por reconocimiento, sino por algo más profundo, para que otros supieran que la oscuridad no es el final, que hay caminos de regreso. Un día, se sentó frente a la vieja máquina de escribir que Jacob guardaba en una caja olvidada del desván. Le limpió el polvo con cuidado, colocó una hoja en blanco y comenzó a escribir. No fue un relato largo, era sencillo, como ella. Comenzaba con una frase que, escrita, parecía más poderosa que cualquier discurso. Una vez fui comprada por una botella. Y luego relataba, sin dramatismo ni exageración, lo que había venido después: el silencio, el miedo, el campo, el hombre que no pidió nada y ofreció todo. Hablaba del viento entre los árboles, del olor a lavanda en las sábanas, del primer día en que sintió que el mundo no era una amenaza. Terminaba con una frase que lo resumía todo: no fue el lugar lo que me salvó, fue la forma en que alguien me miró sin pedir nada a cambio. Envió esa carta al periódico local. No esperaba respuesta, pero unos días después, la historia apareció publicada en una columna pequeña, al final de una página, sin su nombre, sin fotos, solo palabras, las suyas. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, esa carta fue su manera de cerrar un ciclo. No para olvidar, sino para honrar, porque en el fondo sabía que lo importante no era lo que había perdido, sino lo que había encontrado: un espacio donde respirar, un presente sin miedo, y a alguien que, simplemente, la dejó ser. Un año después, cuando la vida en el rancho había encontrado su propio ritmo de calma y raíces, Emily y Jacob emprendieron un viaje silencioso hacia Austin. No era un viaje de placer ni de descanso. Era una cita con el pasado, un ajuste necesario con la verdad. El juicio contra Jack Humphrey, el hombre que una vez había intentado convertirla en sombra, estaba en marcha. Las autoridades habían reunido pruebas, y algunos testigos del pueblo también habían hablado. Sin embargo, circulaban rumores inquietantes. Los abogados defensores solicitaban libertad bajo fianza. Alegaban arrepentimiento, malos momentos, circunstancias difíciles. El edificio del tribunal era sobrio,
con techos altos y pasillos de mármol que amplificaban los pasos. Emily caminaba despacio, con la cabeza alta. Ya no necesitaba ayuda para moverse, aunque Jacob a unos pasos detrás seguía allí. No como escolta, sino como raíz. Ella vestía sencillo, como siempre, sin adornos ni pretensiones. Pero su postura, su mirada y su silencio llenaban más la sala que cualquier declaración. Cuando llegó el momento de hablar, se puso de pie. No lo dudó. No tembló. Su voz, al principio baja, fue ganando firmeza con cada palabra. Su presencia no era la de una víctima que revive su dolor, sino la de una mujer que decidió no callar más. Ese hombre, dijo señalando sin agresividad pero sin miedo, destruyó más que mi libertad. Rompió algo dentro de mí que pensé que nunca volvería a estar completo. Me hizo creer que no valía, que no importaba, que nadie me vería jamás como un ser humano. La sala se mantuvo en silencio. Nadie se movía. Los jueces escuchaban. Los abogados no interrumpían. Emily respiró, como quien carga algo muy pesado, y por fin se permite dejarlo en el suelo. Pero un día, continuó, alguien me miró sin juicio, sin interés, sin expectativas, solo con respeto. No me preguntó quién había sido, ni por qué estaba rota. Me dio espacio, me dio tiempo, y sobre todo, no me tuvo miedo. Ese hombre no trató de salvarme, me dejó salvarme sola. Hizo una pausa. Sus ojos brillaban, pero no por las lágrimas. Era otra cosa, una claridad firme que llenaba cada rincón de su voz. No estoy aquí para pedir compasión, no busco venganza, pero sí exijo justicia, porque la justicia no es solo castigo, es la oportunidad de decir, por fin, la verdad, y esta es la mía. Al terminar, regresó a su asiento. Jacob la miró con respeto, sin palabras. El juez pidió silencio. Luego, el jurado deliberó. Y al cabo de unas horas que parecieron años, la sentencia fue leída. Jack Humphrey no saldría bajo fianza. Su tiempo de excusas había terminado. Fue condenado, no solo por lo que hizo, sino porque alguien se atrevió a decirlo. Cuando salieron del edificio, el cielo estaba cubierto por nubes suaves. El aire de Austin olía a cemento húmedo y libertad recién nacida. Jacob no dijo nada. Emily tampoco. Solo se miraron por un instante. En ese silencio no hacía falta nada más. Esa tarde, cuando tomaron el camino de regreso al rancho, sabían que no dejaban atrás un capítulo. Lo cerraban. Y al cerrar una historia llena de sombras, comenzaban otra. No con promesas, ni juramentos, solo con la certeza de que, a veces, el verdadero comienzo llega después de la verdad. 2 años después, el mismo cerro donde una vez floreció la esperanza, se había transformado en un lugar especial, casi sagrado. Allí, donde el viento soplaba con suavidad entre los árboles y la tierra parecía recordar cada paso, Jacob y Emily construyeron una pequeña glorieta de madera clara. No era grande ni lujosa, pero tenía todo lo que necesitaban. Un banco largo con cojines sencillos, una repisa donde Emily colocaba sus libros favoritos, y una parra de lilas que, cada primavera, llenaba el aire con su aroma dulce y persistente. Colgaron también un par de columpios, atados con cuerdas fuertes a las vigas del techo, y cada tanto, cuando el sol bajaba y el mundo se aquietaba, Emily se sentaba allí a leer. Lo hacía en voz alta, con entonación tranquila, dejando que las palabras flotaran en el aire como hojas llevadas por el viento. Leía novelas, relatos antiguos, fragmentos de cartas o poemas que encontraba en revistas olvidadas. Jacob, sentado cerca, con los ojos entrecerrados, escuchaba en silencio. No interrumpía, solo dejaba que el sonido de su voz lo envolviera, como un río cálido que no hace preguntas. Aquella tarde, el cielo estaba cubierto de nubes suaves, de esas que parecen contener el sol sin ocultarlo del todo. Emily leía un pasaje sobre árboles que crecen torcidos buscando luz. Su voz era firme,
pero serena. Cada palabra tenía el peso justo. De pronto se detuvo, marcó la página con el dedo y miró a Jacob. ¿Tú sabías que yo volvería a ver? Preguntó con una media sonrisa, como quien lanza una piedra al agua solo para observar las ondas. Jacob abrió los ojos lentamente. Su rostro, tan familiar para ella, se curvó en una expresión que mezclaba ternura con una chispa de humor tranquilo. No, respondió, con una pequeña sonrisa apenas visible. Pero creía que volverías a vivir. Hubo un silencio después, uno de esos silencios que no incomodan, sino que completan lo que no se dijo. En ese instante, el sol rompió por fin la capa de nubes, y un haz de luz descendió sobre la glorieta como si el cielo mismo quisiera acariciarlos. La madera se iluminó, las flores brillaron, y todo el paisaje pareció suspenderse, envuelto en un resplandor cálido y vibrante. Emily levantó la vista. Sus ojos, que alguna vez solo conocieron oscuridad, ahora reflejaban la luz del mundo con una claridad suave, casi mágica. Y Jacob, que nunca esperó nada a cambio, la miró como se mira un milagro que no se buscó, pero que llegó de todos modos. Porque a veces el verdadero regalo no es recuperar lo perdido, es descubrir algo que jamás se tuvo, pero que siempre estuvo esperándote. Y así, por un momento breve pero eterno, todo el mundo se volvió luminoso, incluso para aquellos que alguna vez pensaron que la luz no era para ellos.